Buenas noches. Quería hacerle volvemos nosotros con el programa de Perú Elige. El primer programa fue realizado teniendo en cuenta toda la problemática de los gobiernos regionales, sus funciones, los problemas que tenían y cómo podían irlos resolviendo, qué alternativas habían para que pudieran ejercer una mejor gestión y gastar sobre todo su presupuesto en cosas que son importantes para la región, ¿no? Habíamos señalado allí que parte del problema es que el gobierno nacional no tiene una visión de país construida y puesta a disposición de los gobiernos regionales y locales. En consecuencia, ellos no pueden tener una guía sobre sobre a dónde ir, y cada cual tiene su propia visión de las cosas, y obviamente eso dificulta el poder tener una coherencia en el gasto, que es muy importante porque los recursos no es que sobren, faltan. En consecuencia, creo que eso es un tema importante. El segundo tema ha sido estas trampitas que pone el MEF de entregarles recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales casi que el 31 de diciembre del año, con lo cual no lo pueden gastar y aparecen ellos como que son los faltosos en el tema de gastar el presupuesto. Y los gobiernos, los ministerios pasan como que hubieran gastado todo. Y eso pues no es conveniente, ni es bueno, ni es sano, ¿no? Por eso desde este programa habíamos propuesto que el MEF debería de cambiarse y debería haber un Ministerio de Hacienda, como hay en todos los otros países, que se encargan de los impuestos, se encargan de la recaudación, y otro ministerio que sería un Ministerio de Desarrollo Territorial, que es el que tendría que hacer los planes de desarrollo, la aprobación de los programas de inversión, la coordinación con los gobiernos locales y regionales, y entonces marcharíamos de otra manera, ¿no? Bueno, esta vez nos convoca el mismo temario, pero dentro de los municipios. Como ustedes saben, hay varios tipos de municipios. El municipio provincial, el municipio distrital y el municipio de centros poblados. Todos son, en realidad, hay alrededor de 200 municipios provinciales, hay alrededor de 1.900 alcaldías distritales y alrededor de otros 2.000 y tantos de municipios de centros poblados. Los únicos que no cobran sueldo son los de los centros poblados, los de los municipios de centros poblados, y tampoco tienen presupuesto. Tienen que recibirlo del gobierno distrital o del gobierno provincial. También quiero señalarles que esta vez vamos a abrir los teléfonos para que puedan hacerles consultas, puedan dar su opinión, porque creemos que ustedes son los que mejor pueden orientar la forma en que este programa se realiza. Hoy día tenemos como invitados al alcalde provincial de Jaén, Cajamarca, que creo que es un centro muy importante en términos de lo que ha sido el corredor minero del norte, en términos de canon, en términos de protección del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a pedirle su opinión a nuestro alcalde, el señor José Francisco Delgado Rivera, ¿no? Que tiene un diplomado en gestión pública, y creo que eso es muy bueno. También tenemos con nosotros al magíster Álvaro Ugarte, que ha sido el director del INICAM, del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, durante un muy buen tiempo. Es un arquitecto con estudios en desarrollo local y regional, y exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano, y hoy día es presidente del Instituto de Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, que creo que esto se ha dejado de lado casi en 4 gobiernos. No hay más reforma de Estado, creemos que vivimos en un Estado excelente, cosa que no es la realidad. De manera que es muy importante. Y también tenemos con nosotros al arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, quien, como ustedes deben conocerlo,
ha dirigido planes urbanos y distritales en Lima Metropolitana, en Arequipa, en Ica y en muchas otras ciudades. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con un posgrado en Rotterdam, Holanda. Ha sido Premio Nacional de Urbanismo por el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima en el año 2000, consultor de la UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, es decir, todos los pergaminos del mundo. Bueno, entonces aquí quisiera preguntarle a Álvaro Ugarte, ¿cuáles son las competencias y funciones fundamentales de los gobiernos locales? ¿Cómo pueden los vecinos participar en el rol municipal? Bien. Gracias, buenas tardes en primer lugar y gracias por esta invitación. Es un gusto y una oportunidad poder compartir contigo este espacio con Lucho Thaís, que ha tenido a su cargo el Consejo Nacional de Descentralización. Tema que para mí es fundamental porque creo que la descentralización es una de las dos grandes reformas que en 200 años este país no ha hecho. Eso y la modernización del sector público, ¿no? Entonces, en materia de descentralización, ha tenido la oportunidad durante 5 años de impulsar un proceso que fue abortado por una resolución suprema el año 2007 y se fue convertido en una secretaría del PCM, donde ya no tenía ningún rol político. Tú tenías asiento en el Consejo de Ministros, de manera que eso garantizaba llevar la voz de la descentralización. Yo soy descentralista, pero al mismo tiempo, tu pregunta, a mí me pone en una situación de sentimientos encontrados, porque por un lado yo creo que las municipalidades, como la presencia del Estado distribuidos en cerca de 6.000 localidades que acabas de decir, y muchas más, ¿no? Que no constituyen una entidad administrativa, pero que sí representan la cercanía de los ciudadanos con el Estado, y que es la única cercanía que existe básicamente en muchísimos lugares, ¿no? El Estado es desconocido en muchos sitios, de manera que este es un tema por el cual las municipalidades, el rol que tienen las municipalidades, y lo dice la ley, son responsables del desarrollo local, lo cual incluye no solamente prestación de servicios, incluye impulsar el desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo, protección del ambiente, del territorio, en fin, todas estas funciones que están en la ley, pero que son en general letra muerta. Y este es el otro sentimiento que tengo, que lamentablemente muchos alcaldes, muchas municipalidades, muchos funcionarios caen en mala gestión, producto de dos cosas. Uno, de un mal temperamento, de una mala formación de cuadros profesionales de muy poca calidad en general. Y en segundo lugar, por una legislación complejísima, innecesariamente compleja, que está pensada en Lima y que luego se quiere aplicar en todo el Perú. Entonces, si en tu territorio no hay capacidades, si no hay profesionales, si no hay logística, si no hay nada, ¿cómo vas a cumplir con la ley? Ese es un poco el tema. Entonces, dentro de eso, lo que ha venido siendo una actuación interesante, importante, que tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, es que la sociedad tiene mecanismos de participación. Y en muchos casos, y yo soy testigo de excepción del desarrollo que ha tenido la Municipalidad de Hilo durante casi 40 años, donde han tenido un solo modelo. Hablábamos antes de que este Perú, el país, y lo decías tú al comienzo, carece de un rumbo, de un norte. En el caso de Hilo, la gestión puso un norte. Y fue a través de la participación, crearon los comités vecinales, la población empezó a participar, hicieron presupuesto participativo antes que saliera la ley inclusive, y Hilo es una de las pocas ciudades que se ha desarrollado de manera consistente. Antes de la pandemia, fui invitado por el Colegio de Arquitectos cuando premiaron al alcalde Valdivia, si no me equivoco, de Hilo, ahora ya ha cambiado, ¿no? Por haber mantenido esta coherencia permanente en el desarrollo de Hilo. Hilo es una de las pocas ciudades que se ha desarrollado en el país de manera constante. Entonces, con esto quiero responder al rol de los ciudadanos. Pueden hacerlo, tienen las leyes, pero que en la práctica suceden dos cosas. O no se interesan o no lo hacen, o las propias municipalidades no les dan las facilidades para que lo ignoran, ¿no? La gente lo ignora. Entonces a la gente no le gusta ser ignorada, ya no participa, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice nuestro amigo de Cajamarca, el alcalde de Jaén, al respecto? Cordial a todos nuestros panelistas, gracias por la invitación, buenas noches. Desde Jaén, en el nororiente del Perú, una tierra muy productiva en el café, exportamos un promedio de $250 millones en café de alta calidad
a países de Occidente, también a diferentes países del mundo, ¿no? Y eso le permite Jaén ser un corredor económico muy importante de la región Cajamarca y del nororiente, ¿no? Es un paso, es una ciudad de paso donde paso obligado para ir a la región San Martín o a la Amazonía y también a la frontera con el Ecuador, ¿no? Entonces, la descentralización para nosotros como municipios es un reto. Y en realidad es un reto que también nosotros como autoridades tenemos que seguir, porque no solamente es descentralizar las funciones, recibir las funciones del gobierno nacional, sino también nosotros encargar estas funciones a otros niveles subnacionales que están por debajo de los gobiernos locales provinciales, como los gobiernos distritales y los de centros poblados, que por cierto ahora ya reciben también una pequeña contribución, ¿no? Se les está otorgando una media UIT, que es un promedio de 2.000 y tantos soles, a los centros poblados para sus gastos operativos de los alcaldes de los centros poblados, ¿no? Y las necesidades son múltiples, ¿no? Como decía el panelista, el señor Álvaro Ugarte, en realidad muchas de las leyes están hechas para la capital, ¿no? Y no a la realidad del Perú profundo, y eso nos limita para hacer nuestras gestiones. Por ejemplo, Jaén es una ciudad de 150.000 habitantes, nunca hemos tenido catastro urbano. Nosotros en nuestra gestión hemos firmado un convenio con COFOPRI y ya hemos terminado la primera etapa de nuestro catastro. Nos hemos dado cuenta que somos 40.000 unidades catastrales en la ciudad y teníamos el concepto que éramos 28.000, ¿no? Entonces, y este tipo de planeamiento nos sirve para gestionar mejor nuestro territorio, ¿no? Ahora queremos dar otro paso, que es el planteamiento del desarrollo urbano a una proyección de 30 años como mínimo, para que Jaén crezca de manera sostenible, ¿no? Y no tener posteriormente los problemas que hay en toda ciudad creciente, ¿no? Y esos problemas que hay en Lima también los tenemos acá en el Perú profundo, ¿no? Falta de saneamiento, falta de mejores locales educativos, hospitales. Salud, hospitales. Recuerda que somos frontera, necesitamos... lo bueno que Jaén, por ejemplo, ha desarrollado en los últimos 5 años, gracias al aeropuerto, que es un aliado muy estratégico para nosotros. Estamos a 1 hora de Lima en estos tiempos actuales. Anteriormente, para ir a Lima teníamos que viajar 22 horas en bus. Ahora estamos a 1 hora, ¿no? Entonces, este tipo de servicios que son esenciales y que van directamente a beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos deberían darse, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no pensar que las principales provincias de nuestro Perú profundo tengan sus aeropuertos, ¿no? Y acercar de esa manera a los servicios que puede dar nuestra capital. Entonces, tener mejores vías, ¿no? Mejores vías. Hay un cuarto eje vial que viene desde Loja, Ecuador, y termina en Sarameriza, que aún está inconcluso y que realmente es un corredor económico enorme, con mucho potencial, porque estamos hablando de salir por Sarameriza. Sí, justamente esta es también una de las necesidades, ¿no? De democratizar el Internet. Exacto. Parte de la descentralización, ¿no? La mala señal que tenemos en el interior del país. Se le volvió a caer. Y bueno, ¿quién es, pues? ¿Cuál es la empresa peruana que está dando ese servicio, no? Ian. Mientras tanto vamos a continuar aquí con nuestro otro panelista, el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurso, a quien le quiero pedir un poco que en el término de los planes de desarrollo que tienen que hacer los municipios, ya sea provinciales o distritales, la importancia de tener un norte de país, ¿no? ¿Cómo se condice con eso? Y cómo debemos andar con la gestión del territorio. De acuerdo, bueno, Lucho, buenas noches por esta invitación. Efectivamente, en el Perú hay un problema respecto a otras ciudades y países en América Latina, y es que somos, creo yo, el país más atrasado en materia de cultura de planeamiento urbano, ¿ya?
Solamente para que se tenga referencia, en el Perú, de las más grandes ciudades que hay, únicamente el 10 o 20% de ellas tienen algún plan, una hoja de ruta, un por dónde ir. Además, y en el caso de Lima, eso es paradójico, Lima hasta ahora no tiene un plan. Lima recién está haciendo ahora un plan de desarrollo mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad. O sea, la capital no tiene un plan y se rige con planes parciales que se han ido agregando, que tienen 25 años. Con la ¿no? inspiración ¿Ya? de cada alcalde. ¿Ya? Y los distritos, solamente 10 de ellos tienen un plan, ¿ya? ¿Y esto qué cosa? ¿Esto qué representa, además, aparte de la ausencia de la cultura? Esto da lugar a un autoritarismo muy grande de los alcaldes, porque el plan, cuando existe, te marca una hoja de ruta que te compromete. Tienes que hacerla y seguirla. Sin plan, hago lo que me da la gana. ¿Ya? Y la pandemia, de alguna manera, además, ha exacerbado eso y ha servido, yo, como coartada para que los alcaldes prácticamente se alejen de cualquier contacto con el vecino. No hay presencialidad, la relación es virtual, te contestan cada 6 meses. Espantoso lo que ha pasado. Y estas son, a mí me interesa ver un poco las condiciones en las que estamos llegando a un nuevo año de elecciones municipales, ¿no? ¿Ya? Efectos de la pandemia, no hay cultura de planificación, al contrario, la ciudad se ha vuelto autoritaria. Ha dado lugar a un autoritarismo, ¿no?, de alcaldes, municipios, regiones, al que se ha sumado, por supuesto, el gobierno nacional, con cosas tan simples como apropiarse de espacios públicos. A la Plaza de Armas no puedes ingresar. Yo estuve ayer en una entrevista en Caretas y no puedes entrar a la Plaza de Armas. Está cercada, está cerrada, a pesar de que el alcalde de Lima insiste que se abra y los negocios se vienen abajo, ¿no? Se han vuelto autoritarias las ciudades con la complicidad de los alcaldes, ¿no? Entonces, todo eso lleva a que yo creo que la agenda para este año, la agenda cuando comiencen los debates, tiene que ser una agenda de temas que son los que requiere la sociedad civil, no lo que le pasa al candidato por la cabeza, sino qué plan que queda. Y tomar en cuenta lo siguiente: salimos de una pandemia, estamos saliendo de una pandemia que ha creado dolor, sufrimiento, desempleo, 500.000 de empleos perdidos solamente en Lima. ¿Es un tema de los alcaldes o no? ¿Tienen algo que decir? ¿Todos los alcaldes? Por supuesto que sí, que no digan algo sobre eso, ¿no? Además de eso, hay amenazas que ya son evidentes. El cambio climático, tenemos los desastres naturales, ¿no? Tenemos diagnosticadas ya miles de viviendas en peligro, en caso de un sismo, no se hace absolutamente nada, debería ser política de Estado. Esto conforma el conjunto de condiciones que creo que deben marcar una nueva agenda en este momento. Y efectivamente, volvemos al tema, los planes son una hoja de ruta. El plan es justamente frente a ello una hoja de ruta que te marca prioridades, te marca acciones, te marca iniciativas. Y con algo agregado más que tú tocaste, para mí en los municipios sí hay plata. Hay plata. Lo que pasa es que el 90% se va a gastos corrientes, lo cual es terrible, pero plata hay. Lima tiene más o menos 1.500 millones, los distritos lo mismo, pero entre 70 y hasta 90% se va en gastos corrientes, ¿verdad? Son municipios que son agencias de servicios y empleo, nada más, no tienen prácticamente dinero para ahora. Y de otro lado hay unas fuentes de recursos que se han perdido muy importantes, como para mí los peajes. Los peajes deberían ser municipales. Los peajes que se ha señalado tantas veces, marcados por la corrupción, deberían regresar al municipio provincial. Los peajes te dan 150 millones de soles al año, pues que son tan peleados, ¿ya? Mira, en realidad creo que uno de los temas fundamentales en esto es ver cómo se puede aprovechar de la mejor manera los recursos combinados entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, si el gobierno determinara hacer un programa de desarrollo de los 1.000 municipios más pobres del Perú, sería una cosa fantástica. Y para poner solamente agua potable, salud, educación, ¿no es cierto? Internet, para que el alcalde no esté atravesando los problemas que en este momento tiene de conexión, ¿no es cierto? Y también la conexión que es necesaria, como decía el alcalde, de un aeropuerto o de carretera para llegar al lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera volver a retomar el tema con el alcalde de Jaén, que ahora nos está... se ha reunido de nuevo con nosotros. Sí, gracias. Sí me logran escuchar, ¿no? Sí, perfecto. Sí, justamente escuchaba la participación del arquitecto Jorge. Sí, la pandemia efectivamente nos ha alejado de nuestra población.
son 2 años que no hemos tenido contacto directo con la población y sus necesidades, porque son los municipios quienes reciben a diario y tienen que resolver necesidades de la población como servicios esenciales, ya sea de limpieza, baja policía, cuidado de parques o la seguridad ciudadana, ¿no? Que ahora también nos han dado una responsabilidad, y otras obras públicas, ¿no? Entonces, y eso nos alejaba de la población, especialmente en provincias donde el vecino quiere tener contacto directo con la autoridad, ¿no? Y es un reto, ese es un reto que para ahora nosotros tener nuevamente este contacto con la población y el embalse de todos los pedidos que en esos 2 años no se han podido resolver, ¿no? Es complicado, ya teniendo en cuenta que estamos en un periodo electoral, terminando una gestión. Esperemos que en esta nueva elección lo bueno que se haya podido hacer a pesar de la pandemia se dé la continuidad, que es importante, dar continuidad a los servicios que la población necesita, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que los municipios tienen un rol muy importante en el desarrollo local y ahora más que nunca con el tema de la reactivación económica y también post pandemia. Alcalde, ¿usted tiene su junta de coordinación provincial? Sí, tenemos una junta de coordinación local. Hemos juramentado recientemente esta junta con la finalidad de que sean ellos, por ejemplo, veedores del presupuesto participativo, que, cierto sea de paso, después de 2 años se ha vuelto a formular, porque estuvo todo esto suspendido, ¿no?, por la pandemia. Y entonces a través también del Consejo de Coordinación Local y Junta de Vigilancia se pretende que involucrar la participación ciudadana, que es muy importante en las decisiones públicas que podamos tener desde el municipio, con la finalidad también de transparentar la gestión municipal. Señor alcalde, yo le quisiera pedir que usted nos dijera, le explicara a la población por qué son importantes las juntas de coordinación donde los vecinos participan y cuáles son las funciones de estas juntas de coordinación. Bueno, son muy importantes las juntas de coordinación local porque permiten a través de estas juntas de coordinación local determinar políticas públicas de interés local, ya sea en temas básicos, por ejemplo, como la limpieza, el tránsito, el cuidado de los parques, a dónde queremos ir como ciudad. Si el ciudadano no se involucra a través de estos espacios muy importantes, es poco lo que podemos hacer las autoridades y podríamos entrar inclusive, como mencionó el panelista, a un tema dictatorial, ¿no? Y eso en realidad en una administración municipal no se puede permitir, porque todo debe ser de manera democrática, consensuada, porque el espacio que ocupamos los ciudadanos es administrado por el municipio y lo que queremos es tener un espacio armonioso, limpio, ordenado, ¿no? Y eso se consigue a través de los acuerdos de coordinación local. Por eso yo invoco a la ciudadanía que participe en estos espacios importantes y que participen y que exijan que se cumpla con los cronogramas de rendiciones de cuentas, con las asambleas públicas, con si hay algún tema importante que le compete a toda la ciudadanía, se resuelva en estos espacios. Por ejemplo, en Jaén tenemos un problema con el agua potable. Consumimos agua potable un promedio del 70% de la población. Hay un 30% que aún no lo consume y se abastecen de sistemas de agua entubada. Pero existe ahí toda una generación de una problemática que estas pequeñas juntas de agua no quieren dejar esta administración, y esto podría resolverse, por ejemplo, a través de los órganos de coordinación local, ¿no? De sacar una ordenanza de que se prohíbe y que todos ya se conecten a la red de agua potable, ¿no? Entonces, sí, así es, problemáticas puntuales que se tienen que resolver, pero con la participación ciudadana. Muchas gracias, alcalde. Álvaro, quería consultarte un poco, ¿cómo ves tú el tema del gasto municipal, que tanto nos hablan que no gastan los alcaldes, que tienen mucho, lo cual hace percibir a la población que tienen mucho dinero y que no están gastando? Y la verdad es que creo que no es tan así, ¿verdad? Bueno, hay varios temas que concurren en esto. En primer lugar, hay municipios que tienen pocos recursos y, como muy bien señaló Jorge Ruiz de Somocurcio, mucho del gasto se va en gasto corriente, ¿no?
Entonces los municipios que reciben básicamente del Foncomún, que son transferencias del gobierno, viven y hacen lo que pueden con eso. Y lo que pueden entra a otra dimensión de la que voy a hablar luego. Y sin embargo, hay municipios, sobre todo los urbanos, que tienen la capacidad de recaudar y que tienen un gasto adicional, un presupuesto adicional producto de la recaudación, ¿no? Y ahí sale a colación, un pequeño paréntesis, lo que dijo el alcalde de Jaén sobre el catastro, ¿no? Catastro es una de las funciones que se ha descentralizado, que se les ha dado a las municipalidades, y eso debía ser una función nacional, porque la descentralización tiene relación directamente inversamente proporcional a el grado de especialidad. Mientras más específico o especializada es una función, más centralizada debe ser, ¿no? Entonces, el catastro, que es tan técnico, que es tan complicado, tan costoso, debía hacerlo el Instituto Nacional de Catastro, cualquier entidad, ¿no? Y entregárselos a los municipios para que ellos encarguen de administrarlo y devolverle actualizado, mantener la actualidad, digamos, del catastro. Entonces, el catastro también es una herramienta que no solamente se usa para recaudación, sino también para planificación. En la medida que tú sabes a través del catastro lo que tienes y lo que eres, puedes planificar. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con los ingresos, fundamentalmente. Entonces, municipios que tienen... Y un tema que ha tergiversado muchísimo el tema de los ingresos es el canon. Hay municipios que tienen una cantidad inmanejable de gasto y otros que no tienen, el vecino que no tiene presupuesto. Entonces, esa ley no sé cómo se va a modificar, porque una vez que le das derechos a alguien, ¿cómo se los quitas, ¿no? Hay una papa caliente para cualquier gobierno que haya. Entonces, esas tres, digamos, principales fuentes de ingresos. Y el otro es cómo se gasta. Y ahí es donde intervienen las municipalidades que tienen... donde el Ministerio de Vivienda hace las cosas por ellos, se le ve el tema de saneamiento, la planificación, donde salud define la salud, donde educación define la salud, donde transportes define las vías, y entonces la priorización de las inversiones está condicionada a lo que digan los sectores. Entonces los sectores se han convertido de órganos rectores a órganos ejecutores. El Perú tiene más de 500, los ministerios tienen más de 550 OPDs en todo el territorio. Bueno, 300 son de la Cancillería, que son en el extranjero, pero por lo menos 200 OPDs en el país, ¿no? Entonces, el gobierno está cada vez centralizando más las funciones y privando a los alcaldes de que puedan tomar decisiones. Y una vez que toman las decisiones, que es el tema crítico, donde interviene el tema de lo que decía el alcalde Delgado sobre la necesidad de que la población participe, un funcionario, sabe Dios de qué nivel, tercero, cuarto, quinto nivel, de un ministerio, le dice, no me parece tu propuesta, ¿no? O sea, que yo no te apruebo este plan. Y lo decía en una invitación que te hizo el congresista Trujillo, que estaba hace un año tratando de que le aprueben el plan de agua potable de Uchiza, y todavía no tenía agua. Entonces, ¿cómo puede ser de que haya esa concentración de poder en instituciones que deciden, no, pues... Tú no puedes hacer esta carretera porque no pasan 50 carros por hora. Yo necesito un carro que pase una vez a la semana. Pero ese es el MEF, pues. Ese es el MEF. Son las políticas de los gobiernos públicos. ¿Quieres decir algo, Jorge? No. Sí. Es decir, lo que ocurre, Luis, que hay una, digamos, estructura, ¿ya?, perversa de manejo del territorio. El territorio está, lo que tiene instalado son gobiernos, tiene municipios, ciudades pequeñas, menores, regiones, etcétera, ¿ya?, sin ninguna articulación entre ellas. Tú mencionaste al principio la necesidad de un ente nacional que conduzca. Si tú me dices en América Latina, los países con ciudades mejor y más desarrolladas son aquellos que tienen un ministerio de las ciudades, no un viceministerio. Caso Brasil, Chile, Colombia, muy fuerte, que es el que se encarga de dar las grandes líneas nacionales y los municipios son operadores de eso, incorporando su propia agenda. Eso no existe. Claro que existe que cada cacique hace lo que le parece. Hay una cosa interesante que le he escuchado yo al alcalde de Jaén, dijo, con la participación vecinal, con la gente y con el municipio, decidir qué ciudad queremos. Ese pensamiento es fundamental. Ese es el pensamiento guía compartido, qué ciudad queremos, que es el que te lleva después al cómo logro eso que todos queremos, y en el sueño común tú involucras a todas las instituciones que se sienten ahí representadas y van a participar, ¿ya? Esa es la importancia de la participación ciudadana, el que hay un sueño común, compartido, y cada gente tiene un rol determinado, ¿no? Es clave. Por si acaso, la muestra que están viendo ustedes allí de la ejecución presupuestal de Jaén es del año 2022. O
O sea, no es que eso es lo que ha gastado el alcalde el año 2021, sino eso es del 2022, el avance hecho en estos, digamos, 4 meses en el cual, pues a veces, Lucho. como yo decía, es que yo al MEF lo estudié mucho cuando estaba en el CND. Tenía unas discusiones con ellos interminables. ¿Y el MEF qué hace? Te da en la tercera semana, te autoriza el gasto del presupuesto del mes. Entonces ya no tienes tiempo para gastarlo tampoco. Entonces, allí eso es perverso y eso tiene que cambiar. Entonces, porque si no, de otra manera es muy difícil. Pero ¿no? hay un tema estructural más tal que complica las cosas, es cuando congresistas o el Congreso quiere hacer algún tipo de movida política a su favor, crea un distrito, crea un municipio. Este exceso de municipios es antieconómico, empezando por Lima. Por la burocracia. ¿Ya? La burocracia y competencias repetidas. Tienes 42 o 43 unidades de vaso de leche, 43 oficinas de colección de limpieza, 43 oficinas de plan de desarrollo. Eso es un disparate. Totalmente o 43 departamentos de contabilidad, cuando deberíamos de pronto tener una cosa centralizada de la contabilidad y de la administración. Ahí está en agenda hace tiempo, con Álvaro hemos visto hace mucho tiempo las mancomunidades, la creación de integración de municipios denominados mancomunidades, con algunas, el alcalde no lo desembarca porque políticamente nadie le va a poner cascabel al gato, ¿ya? Pero los invitas a que se integren en diferentes competencias. No sé si me permite, yo quisiera generar una pequeña polémica acá. A ver, por favor, de eso se trata este programa. Claro. Yo tengo una posición distinta, en realidad mi posición, hay dos posiciones, la mía y la del resto del mundo en realidad, porque estoy en contra de todo el mundo al respecto. Yo pienso que en el Perú no hay suficientes municipios, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Alemania tiene La cuarta parte de nuestro territorio. La cuarta parte de nuestro territorio. Y tenía 22.000 municipios. ¿Por qué? Porque la gestión del desarrollo está a cargo de los municipios. Entonces, cada municipio... Pero cuando las funciones de los municipios empezaron a agigantarse en términos de responsabilidades, dijeron, somos 4 gatos para resolver este tema, entonces juntémonos. Hoy día Alemania tiene 11.000 municipios. Francia tiene 35.000, España 8.000. En los países latinoamericanos tenemos pocos municipios. Entonces, eso hace que el municipio, como la municipalidad, se aleja del ciudadano. Y cuando se quiere regionalizar y se quiere hacer macroregiones, entonces el presidente también se aleja de los otros departamentos. Entonces yo no estoy de acuerdo con centralizar el poder administrativo. Mira, de las 40 y tantas municipalidades que existen en Lima, que hay 40 y tantas administraciones, contabilidades y todo eso, pues si ni siquiera pueden con uno, imagínate si centralizas toda la contabilidad de todos los distritos en una sola máquina, en una sola persona, en un solo grupo. Entonces por ahí yo tengo una posición... Pero fíjate que me parece válido, pero hay una cosa que va amarrada con eso. Tú estás hablando, has dado el ejemplo de 3 países que tienen un gobierno parlamentario, no un gobierno presidencial, y Alemania es un gobierno federal, parlamentario. Y en consecuencia, cuanto más municipios haya, el parlamentario ya tiene su grupo de ciudadanos, sus electores, que lo vigilan más de cerca. Claro. Y por lo tanto tiene que darle respuesta a sus electores. Y lo mismo pasa en Inglaterra, ¿no es verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que tal como están pensados y organizados en ese momento los municipios, si no tienen una instancia arriba que elabore una hoja de ruta, lo que estás haciendo, Álvaro, es creando y repartiendo inequidad y repartiendo incompetencia, porque son incompetentes. Más municipios, más incompetencia, más mafias, más caciques, ¿ya? Entonces, yo creo que hay instancias intermedias en las que tú puedes empezar, en que puedes mantener los municipios, pero los obligas a que integren, por ejemplo, Lima Norte, la cuenca del río Chillón, que tenga un solo plan. No 20 planes como municipios, hay que tenga un solo plan. Una sola entidad que recoge los residuos sólidos. ¿Ya? Eso sí. Manteniendo... Y ahí entran las mancomunidades, ¿no? como bien señalado. Exactamente. O sea, hay que tener un diseño ad hoc a de dónde venimos y cómo estamos en este momento. ¿No? Lamentablemente se dio la ley de municipalidades, inclusive yo, como director en ICAM, con el ex congresista flaco alto de Arequipa, ¿cómo se llama? Del PPC. Fuimos a presentar la ley de mancomunidades, Eguri, ¿no? El flaco Eguri. Sí. Fuimos a 4 localidades a presentar el plan. Pero la percepción y lo que difundía
el congresista es que ahora con la ley de mancomunidades se iba a reducir la administración pública. Y no es así. O sea, la ley de municipalidades es buena, pero la aplicación es mala porque la gente primero se junta y después dicen qué hacemos. Y la mancomunidad no es para juntarse y ver qué hacemos, sino la mancomunidad es para resolver un problema específico. Entonces, y solo para terminar, y sobre lo que dicen sobre el gasto, sí me parece que es necesario hacer unos ajustes. La ley que tenemos, la ley de municipalidades, es una ley muy antigua, es una ley maquillada que data de la ley del 68, de las municipalidades que se fue del 68. Bueno, y sin embargo no se ha mejorado mucho, hay que cambiarla, hay que mejorarla, no cambiarla, sino mejorarla en los aspectos operativos. Y el otro tema es que hay alcaldes, y muchos alcaldes, que están más preocupados en hacer obras de ornato, de hacer el monumento que lo recuerde cuando él se haya ido. Y entonces ahí sí creo que debe haber una tutoría del parte del Estado y decir, señores, la plata esta no es para hacer estatuas, no es para decoración ni para ornato, estos dineros son para resolver el agua potable. Muchos critican el monumento a la hamaca de Guaire en las Pampas de Junín, pero la hamaca es el producto representativo de la región y además es un mirador y que además le da rentas a la municipalidad. Lo critican porque es un guachafo, ¿no? Pero el Guaire no es tanto porque el monumento sea guachafo. Para mí el problema es que Guaire no tiene agua potable, entonces ¿por qué hace monumentos? Ahí es donde creo que hay que regular y donde debe entrar el Estado rector de los ministerios y todo eso, ¿no? Yo bueno, lo que veo ahí... vamos a pasar, perdóname, a un pequeño receso y luego volvemos. Muy bien, volvemos nuevamente entonces aquí con Jorge Ruiz de Somocurcio, que nos tenía unos comentarios al respecto. Sí, ¿cómo la pregunta es, ¿y cómo se consigue que tengan más renta las municipalidades? ¿No? Estábamos hablando ahora de las deseconomías, ¿no es cierto? Muchos municipios sin competencia, funciones triplicadas, qué sé yo, pero también eso existe una serie de dinámica urbana que genera una economía enorme, sobre las cuales la ciudad no recupera nada, la ciudad no rescata algo de esas grandes utilidades. Me refiero a lo que se conoce como las plusvalías urbanas. Las plusvalías urbanas en todas las ciudades, en todos los países, en Brasil, en España, que son tomados como modelo de gestión territorial, están totalmente identificadas, ¿no? Sobre cada operación en la cual se produce una ganancia inmobiliaria, urbana, territorial significativa, una parte va para la ciudad, va para la municipalidad. Eso no existe en este momento. Entonces yo creo que ahí ese es un tema a tratarlo, a trabajarlo, que tiene que ver con un marco legal, incluso una ley concertada, en el que se reconozca que la ciudad es una gran creadora de riqueza. Tú simplemente a un terreno baldío le das zonificación y ese terreno aumenta su valor por 5, por 10 o 20 veces, depende de dónde esté situado. Las grandes pampas que tenemos, las pampas en Ancón, las pampas en el sur, que tienen dueño, cuando tengan zonificación van a valer 10 veces más y la ciudad no ha recuperado absolutamente nada. Entonces, sobre ese tipo de operaciones tiene que haber una inteligencia, tiene que haber un tipo de estructura que permita que la ciudad recupere algo de eso. En valor o en terreno, en suelo. ¿Suelo para qué? Para hacer viviendas sociales. Ya, lo dejo ahí. ¿Qué debería pedirle los ciudadanos a los nuevos candidatos, a los nuevos alcaldes, a los candidatos a alcalde? Bueno, la solución pues, de sus problemas prioritarios que en este momento pasan por la seguridad en un primer lugar, sobre todo en las grandes ciudades, pero el otro gran tema es el tema del empleo, ¿no? Y eso no se ve como un tema municipal. Yo soy también testigo, he tenido la suerte de poder participar en una iniciativa de Pocho Velázquez, ¿no? El presidente de Sierra Exportadora, y que tomó un proyecto de INICAM del año 2001 que premiábamos a los alcaldes que impulsaban el desarrollo económico local. Ese proyecto lo ganó Carlos Darjant cuando redujo la licencia municipal de 76 días a 1 hora. Y se puede, esta lo demostró. Bueno, entonces, inspirado en eso, Alfonso Velázquez hizo el programa Sierra Exportadora, alcalde productivo, perdón, dentro del programa Sierra Exportadora. Y entonces los alcaldes empezaron a inscribir y a presentar la iniciativa de desarrollo económico local. Y yo lo he acompañado el año 2017, me parece, o 18, a 6 municipios del Perú donde se les ha premiado al alcalde de Sicuani en el Cusco, al de Tambo Grande en Piura, y así 6 municipios. Bueno, tenemos al alcalde de Jaén que nos está diciendo que ha exportado una gran cantidad de café. Así es, ¿no? Que está exportando café. Y de lo que yo tuve la oportunidad de conocer fue el alcalde de Ongoy,
en un distrito de Chinchero, en Huaylas, que empezó a concientizar a sus agricultores a que se utilicen la palta Hass, lo que vendan la palta Hass. Empezaron a sembrar. Entonces, al final, por hacerlo corto, unos producían la palta, otros la cosechaban, otros la seleccionaban, otros la impactaban, y toda la economía del pueblo estaba basada en la palta Hass, y se empezó a movilizar, y no había pobreza en ese pueblo. Entonces, la sociedad puede hacerlo, pero tiene que hacerlo de la mano con el liderazgo de sus alcaldes. Hay líderes, como el caso del alcalde de Jaén, que estaba promoviendo la exportación del café, y el chocolate también, que tiene un muy buen chocolate. Nosotros hemos hecho un trabajo con la cooperación española del 2009 hasta el 2013, me parece, en Jaén y Cutervo, ¿no?, con municipios distritales. Y sí había esta respuesta de la gente, ¿no? De manera que yo creo que los alcaldes tienen que dejar de pensar en hacer obras monumentales, atender los temas de desarrollo económico, en las grandes ciudades el tema de seguridad ciudadana, y ir ayudando, ir transitando a la conectividad, ¿no? Yo creo que eso es otro tema, otro gran desafío que los alcaldes tienen, ¿no? Bueno, señor alcalde, veo que ahora estamos nuevamente conectados. Lo que quería, vía telefónica, entonces lo que quería señalarle es que nos continuara diciéndonos cuáles son los problemas que encuentra para ejecutar su presupuesto y qué cosas deberían de cambiarse. Y como parte final de su participación sería, ¿qué recomienda usted que los ciudadanos le exijan a los candidatos para las nuevas elecciones? Sí, gracias. Mire, para ejecutar un presupuesto por encima del 75% que exige el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que no solamente haber una reforma importante en la modernización del Estado y en este caso de los gobiernos locales, sino también alinear todas esas políticas con los demás entes, ¿no?, como el gobierno nacional, regional y local. El tema de la transferencia, ¿no?, que es algo puntual. Las transferencias se dan, como usted lo ha dicho, en el último trimestre del año. Entonces, de repente estamos a una buena ejecución, pero cuando se nos da la transferencia, todo eso nuevamente se ve como que si no hemos ejecutado, ¿no? El año pasado nosotros llegamos a ejecutar un 75% de nuestro presupuesto de inversión, haciendo todo lo posible, ¿no?, a pesar que recibimos transferencias a mitad de año. Este año hemos estado haciendo también una programación de ejecución, de ir a un ritmo de 8% al mes, pero no lo estamos logrando porque nos acaban de transferir hace una semana, duplicando la inversión que este año que tenemos, ¿no?, que vamos a tener. Pero que una parte sí está bien, ¿no?, pero en realidad para la estadística del mes eso no lo considera, ¿no?, nos hacen ver como ineficientes. Entonces creo que ahí deberíamos hacer una programación adecuada, sincronizar, mejor dicho, las ejecuciones entre los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no?, para que se vea una ejecución uniforme y adecuada de acuerdo a las necesidades que la población requiere, ¿no?, que son proyectos de infraestructura, que muchos se reclaman, pero sí, en realidad también hay proyectos sociales que deben también ser parte de la ejecución de la inversión. Muchos de estos proyectos de ejecución social o proyectos sociales están dentro del gasto corriente, no del gasto de inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de reforestación donde no pagamos a la gente. La gente al arbolito lo sienten como algo propio, como si fuera su hijo, ¿no? Pero esto lo logramos justamente con participación comunal y la inversión es muy, muy baja, ¿no? Pero dentro de nuestro presupuesto no encontramos, por ejemplo, cómo hacer un gasto de inversión para este tipo de proyectos, sino que tenemos que hacerlo desde un ámbito de gasto corriente. Igual los proyectos, tenemos por ejemplo un proyecto también social que es mejoramiento genético del ganado. Igual no lo encontramos como proyecto, y si hacemos un proyecto para reforestación o para mejoramiento genético del ganado, mejoramiento del cacao, del café, demora muchos años, ¿no? El ciclo de un proyecto de inversión es extremadamente muy largo. Conversábamos hace unos días con un especialista de transporte, nos mencionaba que, por ejemplo, para hacer un camino vecinal, para mejorar un camino vecinal,
demora 8 años el ciclo de inversión para empezar a ejecutar un proyecto, ¿no? Entonces, todo eso dentro de la reforma de la descentralización debería tomarse en cuenta para que la población también sienta que los gobiernos locales, regionales y nacionales son más efectivos, más eficientes en su trabajo, ¿no? Entonces, encontramos mucha burocracia también, limita eso la ejecución financiera y también la poca preparación del recurso humano, ¿no? Necesitamos que en nuestro Perú profundo se centralice el conocimiento también, no sé si cabe la palabra, para que nuestros funcionarios, ahora vivimos en una época de virtualidad, también se capaciten y además de eso sean incentivados, ¿no? Los sueldos son muy bajos y eso lleva inclusive que no tengan inclusive ni el tiempo para capacitarse, puedan asumir el costo de una capacitación, ¿no? Entonces, esos son los problemas que encontramos nosotros para tener una buena ejecución. Hacemos todo lo posible, hacemos reuniones mensuales, quincenales para medir la ejecución, pero se complica por lo que he mencionado, ¿no? Que es Alcalde, yo creo que hay dos temas muy importantes en todo esto que usted ha señalado. El primero es, el Perú tiene una vocación forestal que no está poniendo en práctica, que no está poniendo en marcha. Tenemos más de 15 millones de hectáreas por forestar. Eso significa cientos de millones de árboles y que podría hacerse un gran plan de reforestación. Y el mejor ejemplo de la reforestación y la crianza de animales es Porcón, que está ahí en Cajamarca. Entonces, indudablemente que podríamos multiplicar Porcón en muchas partes de nuestro país. Imagínense ustedes que solo con 1,5 millones de hectáreas, Chile tiene una gran posibilidad de su industria forestal. Y además nosotros en el Perú, felizmente, nuevamente, los árboles crecen en menor tiempo que en Suecia, Canadá o Chile mismo. Casi en las 3/4 partes del tiempo. Entonces yo creo que allá hay una cosa fundamental, pero nuevamente hay una visión de país que nos dice vamos por acá. No existe, ¿no es cierto? El segundo tema tiene que ver, alcalde, con cierto. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es una carrera pública del funcionario a los 3 niveles del Estado. O sea, debiera haber gerentes públicos, no solamente a nivel del Estado nacional, sino también de las regiones y de los municipios. Y se les pague lo mismo, porque igual es el trabajo que se hace en Jaén que el trabajo de planificación que se hace en Lima, ¿verdad? Entonces yo creo que allí también hay otra cosa que tiene que irse resolviendo. Yo quisiera simplemente pedirle vamos a hacer unos minutos sobre el tema de coyuntura. ¿Qué nos está pasando en el país? Y quisiera la opinión de ustedes. Y especialmente la del alcalde, porque el alcalde es de Cajamarca. Entonces quiero saber qué piensan en Cajamarca sobre lo que está pasando en el país. Bueno, nosotros en realidad estamos muy preocupados porque enfrentamos una reactivación económica y post pandemia que en realidad se está volviendo crítico. Todo este regreso a la normalidad se está volviendo desordenado, se está volviendo sin ningún control. Yo escucho, por ejemplo, dictar algunas políticas nacionales del uso de la mascarilla, cuando la realidad es otra. Quiero ser sincero, pero aquí en Jaén, por ejemplo, y creo que he visto en otras ciudades, el uso de la mascarilla ya no lo usa la gente, ¿no? Ya está cansada de eso. Y más bien se han descuidado, por ejemplo, en el tema de promover la vacunación de la tercera dosis. Está muy baja. Jaén estamos al 28%. Entonces, si no aseguramos una vacunación, ¿cómo reactivamos la economía? Y los problemas de coyuntura, lamentablemente no dejan avanzar en eso, ¿no? Es muy lamentable. Creo que estamos por el 4º ministro de Salud. El tema de seguridad, por ejemplo, nosotros ahí en Jaén lo vivimos porque es una ciudad comercial y eso va acompañado lamentablemente con actos delictivos. Cada vez que vamos a hablar con un ministro,
Vamos al mes siguiente a hacer nuestra gestión y encontramos otras personas y tenemos que contarle de nuevo todo, cómo y se pierde el tiempo, ¿no? Todo este tema de coyuntura política actual le está haciendo mucho daño a los gobiernos subnacionales y preocupa porque si no avanzamos en la reactivación económica, la vacunación, en cualquier momento se activa la pandemia y nuevamente vamos a tener que estar confinados y eso sería muy lamentable. Yo hago un llamado desde aquí, desde Jaén, a nuestros políticos mayores, si así cabe la palabra, nacionales, que se pongan de acuerdo, no se sienten a conversar y vean lo que realmente se sufre, no solamente en Lima, sino en el interior del país, y que no se descuiden de cosas tan básicas como la vacunación. Es lamentable que la gente no se vacune y en los centros de salud se estén venciendo las vacunas, ¿no? Así Entonces, es, el Ministerio de Salud. Hay que buscar un incentivo, no sé, algo, hacer un llamado todos, pero para que la gente recurra a vacunarse, ¿no? Aquí escuché hace unos días al director de salud que ya tenía como un lote de vacunas que ya se le van a vencer y estamos a un 28% de vacunados, ¿no? Pues muy lamentable. Entonces, sí, muy lamentable y creo que el Ministerio de Salud... que esto se estabilice por el mejor de todos los peruanos. Muchas gracias, alcalde. Jorge. Sí, mira, yo creo que la coyuntura trae, entre otros, dos grandes contenidos y desafíos, ¿no? Uno, efectivamente, como lo ha dicho el alcalde, es lo que viene de la pandemia. Y como lo dije hace un momento, la pandemia ha traído dolor, sufrimiento, desempleo, pobreza. La pobreza ha aumentado 10%. Entonces yo creo que ahí los alcaldes tienen una tarea importantísima en coadyuvar a que el empleo se pueda llegar y que aparezcan incluso nuevas opciones de generación de empleo. Hay una que está en manos de ellos, que es muy simple y muy sencilla, que da lugar a mucha corrupción, es la simplificación administrativa. O sea, no puede ser que una licencia de funcionamiento tome 6 meses, una licencia de construcción como 1 año, un cambio de zonificación 2 años. Eso es inaceptable. No hay economía que lo decida. Lo después, ¿cuál es la informalidad? Me cabreo, ¿no es cierto? Todos pierden, ¿ya? Simplificación administrativa sería un mensaje clarísimo a los municipios. Y de otro lado, eso es la pandemia. Estamos ante un gobierno nacional predecible, cuya característica no es no escuchar a la gente. Creo que el mensaje de los alcaldes es: yo voy a gobernar escuchando a la gente. Yo voy a escuchar a la gente. ¿Verdad? Que es totalmente distinto a lo que el mensaje que nos da el gobierno. Y escuchar a la gente quiere decir hacerlo colectivamente. El alcalde de Lima, por ejemplo, debería trabajar desde el primer día con la asamblea de alcaldes, trabajar estrechamente con la asamblea de alcaldes, ¿no? Interdisciplinar. Bueno, es que él no ejecuta su labor de presidente de gobernador claro, regional. Claro, y yo para discrepar a Álvaro y estar a tono con lo que dice, yo no creo que el alcalde tenga como responsabilidad la seguridad ciudadana. Intrínsecamente no es competencia municipal. Lo que sí puede hacer son unas campañas muy intensas de prevención, veredas y todo aquello que coadyuva colateralmente a la seguridad, iluminación, campañas jóvenes, la ventana roja, áreas verdes, espacios públicos, ¿no? Así es. Ya. Álvaro. Solo en el tema de seguridad ciudadana, lo están haciendo por subsidiariedad, tratando el Estado ha abandonado la seguridad, no está siendo efectivo, entonces han surgido las rondas campesinas y las acciones, inclusive estaban promoviendo una ley de seguridad ciudadana urbana, no sé, rondas urbanas, perdón, ¿no? Bueno, pero eso es un tema discutible. Para contestar un poco la pregunta de Lucho Taiz sobre la coyuntura, yo voy a hacer una analogía deportiva, me voy a ir al fútbol, ¿no? Gareca, en una de sus últimas intervenciones, ha pedido a los alcaldes que, como él ha visto en otros países, ¿no?, que hagan canchas deportivas, no los citas, sino que inviertan en canchas para fomentar el deporte. ¿Por qué? Porque eso entra en la mirada de largo plazo. Si nosotros tenemos canchas donde la gente empieza a practicar el deporte, dentro de 20 años vamos a tener, probablemente no vamos a necesitar de un repechaje ni cosas por el estilo y vamos a llegar fácilmente al Mundial, ¿no? Entonces, eso significa un enfoque de largo tiempo. Y siguiendo con la analogía, hace algunos años los entrenadores venían y recurrían a sus amigos o a los más destacados, a los más marqueteados, los 4 fantásticos. Y el Perú jugaba como nunca, pero perdía como siempre. Hoy día, ¿qué ha hecho Gareca? En las últimas elecciones del Mundial anterior, ha convocado a los mejores del territorio, de todo el territorio, y ha hecho jugar a todos los jugadores en todo el campo. Es lo contrario al centralismo, ha descentralizado el juego del fútbol a partir de un modelo.
¿Y cuál es el resultado exitoso? Y ha recurrido a los jugadores que tenemos, pero los mejores. Entonces no puedes hacer un gran equipo recurriendo pues a gente que ya está fuera de circulación o a gente que no va a dar la talla. Entonces hoy día, lamentablemente, el Perú está siendo dirigido y gobernado por, no voy a hacer comentarios al respecto, sí, pero por el centralismo, ¿no? De manera que estamos siendo... Bueno, muy bien. Queremos darle las gracias al señor alcalde. Queremos darle las gracias a Álvaro y a Jorge por su participación el día de hoy. A avisarles que en Cajamarca, en el canal 84, pueden vernos. Así que para que puedan el alcalde hablar con los ciudadanos, para que nos tengan la oportunidad de ver y de conversar lo que hemos conversado sobre este importante provincia de Jaén, ¿no? Y esto es todo y muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo.